Sí, muy buenas tardes, jóvenes, 5 de la tarde, 8 de junio de 2020. Continuando con nuestra guía de referencia para la temática en relación a Tributaria uno. Vamos en nuestra página número 66, 67. Último tema, el recapitule de la información y reporte a super sociedades. Igualmente avanzamos en el plano del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, página 68, que hablábamos en consideraciones varias de todos los efectos y todos los trámites y todos los documentos a título de calidad, de procesos, que de una u otra manera alimentan todo el sistema administrativo, financiero, contable, legal, comercial, en relación a lo que hace una empresa, ¿no? Para satisfacer no solamente al cliente, sino dentro de ella misma poder decir que cumple con la hipótesis del negocio en marcha, no solamente a título contable, sino hablando en relación a cada una de las diferentes temáticas, llamo yo, en consideración al orden de las vigilancias, controles, supervisiones, requisitos, no solamente dentro del plano Cámara de Comercio, DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital, sino al igual SAICO, ASIMPRO, bomberos, que de una u otra manera implican alguna inversión, ¿no? O algún tipo de gasto en consideración de manera anual, de manera periódica, para no hablar de un principio que todo es de manera anualizada. Pero igualmente, pues haciendo énfasis a ello, entonces nos vamos a dedicar ya al estudio en lo pertinente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dando lógicamente opciones de la normatividad. Sin embargo, es importante indicar de que estos temas probablemente hayan sido actualizados, relacionados en el índole no solamente de la actualización, sino de los cambios normativos. Entonces, pues ahí hay que tomar en consideración lo mismo. Para lo que respecta a este tema, el sistema de gestión, se habla del CGSST, que es pues el diminutivo en este caso como tal, a lo que especifica el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, regulado mediante la resolución 0312 del 2019, comprendiendo que es un proceso de implementación que tiene unas etapas que se basa en la mejora continua de las políticas de la organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría, acciones de mejora, identificación de peligros, evaluación y valoración o medición de los riesgos que puedan llegar a afectar la seguridad y salud en el trabajo, pues valga la redundancia en este caso, a todos los diferentes tipos de trabajadores. Por ello es importante, pues, de cierta manera, pues, tener en cuenta básicamente el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar, como ese ciclo del PHBA, del planear, del hacer, del verificar y del actuar, ¿no? Que es muy ligado al tema administrativo, pero pues de cierta manera nosotros nos influye o más bien nos interesa en la parte del articulado a través de, en este caso, de la resolución 0312, ¿sí? Mediante su implementación de manera obligatoria por parte de las sociedades comerciales sin ánimo de lucro, entidades de economía solidaria, las mismas administradoras de riesgos laborales, a las ARL, la Policía Nacional en su personal no uniformado, las fuerzas militares en lo que respecta a su persona civil como tal, las empresas de servicios temporales, el servicio público por parte de los diferentes ministerios, alcaldías, gobernaciones, que toman a consideración básicamente cada una de las normas. Y los que no están obligados a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues están allí en el parágrafo 2 y 3 del citado artículo 2, donde se determinan los que no se encuentran obligados.
Los trabajadores independientes, afiliados de manera voluntaria, los trabajadores de servicio doméstico, ¿bien? Entonces, esa implementación, según el número de trabajadores, pues también va a tener como esa inducción, llamo yo, esa realización de la resolución mediante lo cual se establece como unos mínimos de implementación. Entonces, ahí vamos a mirar todo el tema de las empresas con máximo 10 trabajadores, clasificadas en los riesgos 1, 2 y 3, que deben cumplir la implementación de los siete estándares como mínimo. Y ya los otros tipos de empresas entre 2 y 50, clasificados en los riesgos 1, 2 y 3, deben cumplir con la implementación de 21 estándares como mínimo. Todo depende de la cantidad de trabajadores también, ¿no? Igual nosotros estamos contextualizados en ese plano, ¿no? Cuando las empresas, pues obviamente el grupo 1, grupo 2, grupo 3, bajo NIP, ¿cierto? Indicando más bien, iba a decir especulando, pero no, indicando más bien la realización como tal. Igual las empresas con más de 50 trabajadores, clasificadas en los riesgos 1, 2, 3, 4 o 5, y aquellas con máximo 50 trabajadores, clasificadas en los riesgos 4 y 5, que en la implementación ya son de 60 estándares. Esas etapas vienen entendiéndose desde el periodo 2017. Mire que estamos en el 2020 y esto ya se nos volvió un problema. El artículo 25 de esa mencionada resolución fijó el procedimiento de la evaluación inicial, el plan de mejora, la ejecución, el seguimiento, la inspección, la vigilancia y el control. Alguno que otro se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo tributario? Pues en lo tributario, de manera personal y a título de asesoría y consultoría, yo los llevo al plano de que usted cuando es revisor fiscal de una u otra manera en el ambiente de foco contable, financiero, administrativo, inclusive tributario, tiene que reconocer básicamente todo esto, señor estudiante, porque de una u otra manera, pues a veces pensamos que porque vamos en el séptimo semestre, en el octavo, pues ya no la sabemos todas, ¿no? O algunos de pronto tienen mucha experiencia, tienen 10 años trabajando en una empresa, 5 años, 15 años en una empresa, entonces pensamos de que de una u otra manera no tenemos que estar constantemente actualizados. Y déjenme decirles, ¿sí? Parece que estoy regañando, pero no. En este caso, déjenme decirles que la idea se trata de, indiferentemente a la universidad que uno sea egresado, tener como ese buen nivel de conceptos de actualización y de aplicación de las diferentes normatividades, que por cultura general a nosotros no nos gusta leer, es mucho más fácil, mucho más práctico cuando nos entregan las, ¿sí? Las ideas a título de pronto por medio de un video. Somos más visuales, inclusive. Entonces, aquí la intención es el llamado de una u otra manera como tal, ¿sí? Mediante lo que se hace explicación de lo que afecta considerablemente a una empresa, o en el buen plano de usted utilizar los impuestos con índole simplemente de pagarlos, ¿sí? Sin revisar el tema contributivo, o ir a la base sustancial, o como le digo yo, del procedimiento tributario, ¿no? O aquellos que se aprende que de una u otra manera los impuestos son para el uso y goce y el disfrute de todo lo que se considere a título como tal, de manera particular. En este caso, pues prima el interés colectivo que el interés particular, ¿no? Como tal. Entonces somos una sociedad que muchas veces desconocemos, no solamente temáticas, porque pues ignorantes somos todos, pero es importante en el plano contable, financiero, tributario, administrativo, legal, de todas maneras como llevarse la mejor de las, ¿sí? Indicaciones como tal. Bien, esa implementación definitiva del sistema de gestión pues lleva allí unas actividades a realizar, que es una autoevaluación conforme a una tabla de valores previstas en el artículo 27 de esa resolución, la elaboración y elaboración del plan de mejora según los resultados obtenidos de la autoevaluación y conforme a unos criterios. Son como unas mallas, llamo yo unas bitácoras de información, que de una u otra manera no lo maneja solamente un abogado o un ingeniero industrial, pero que es importante llevarla allí mediante la formulación del plan de funcionamiento de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde es métrico, donde tiene medición. Recuerden que la contabilidad deja de ser cuantitativa y pasa a ser cualitativa, porque de una u otra manera, pues esto se puede llegar a medir, ¿no? Lo que se mide de una manera se controla, lo que no se controla genera un riesgo. Igual, pues básicamente a través del Ministerio de Trabajo todo esto se considera que se debe tener presente para evitarse cualquier tipo de sanciones. Hay multas, hay suspensión, hay cierre de las empresas.
hay consideraciones de la terminación del contrato de trabajo con justa causa, inclusive básicamente en algunas consideraciones cuando se incumplen instrucciones y reglamentos de prevención de riesgos basados mediante la autorización del plano del Ministerio de Trabajo, para algunos casos de manera particular. Entonces, como podemos observar, jóvenes, allí aparecen unas sumas, unas multas más bien, pues importantes. Hablamos de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es un dinero. Y probablemente todo el tema de salud ocupacional, así como los copazos o de una u otra manera todo lo que intensifica, ¿sí? Entonces, todas las actividades que tenemos que regular, más bien participar como empleados en la empresa, pues eso hace que un contador se diferencie, se distinga en el plano de poder aportar al hecho solamente, no solamente contable, sino económico y de procedimientos. Todos los estándares mínimos básicamente pues tienen todo ese tipo de normatividad. Esto se considera, no es carreta, pues hay que tenerlo presente en las buenas relaciones como tal de lo que se estandariza, llamémoslo así, por medio del Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, importante. Ya aquí esta guía de referencia ya empieza a hablar de algunos anexos, de unas temáticas técnicas habladas en el concepto como tal de la ley, de la nueva normatividad, en base a la ley de crecimiento, ¿sí? O sea, la diferente a la de financiamiento. Y en este cuadro, pues elaborado básicamente en este caso por quien auspicia esta presentación, parte como tal de actualización, el doctor Diego Guevara, pues hablamos en consideración a todo lo que tenga que ver con normas de estatuto tributario, ¿sí? Fuentes de la misma, en consideración con la información. Entonces, todo esto es importante porque hay que tenerlo en presente, básicamente en los términos de adicionar, modificar, derogar. Entonces, cuando se adiciona algo, un artículo en la nueva totalidad o en el estatuto tributario, pues hay que tenerlo presente. Cuando se modifica, se cambian o se eliminan palabras. Recuerden que nosotros tenemos muchos micos vacíos, perdón, en cuanto a la hora de transcribir o de hacer, ¿no? De que la creación de una normatividad, donde se puede llegar a comprender de otra manera, teniendo en cuenta el léxico de nosotros que varía en cada momento, ¿no? Que utilizamos algunas palabras claves sin definición ni ningún contexto. Entonces, ahí es importante también lo del tema de derogación, cuando se elimina un artículo existente en el estatuto tributario, ¿no? Inclusive hasta una ley. Entonces miren que todo esto es importante, ¿no? Es importante llevarlo a cabo, revisarlo sobre lo que especifica el estatuto tributario a través del adicionado, modificado, derogado. Entonces vemos aquí como una tabla, ¿no? En el cual colocamos un subtema de sujetos pasivos, el artículo 18.1, nombre definitivo del artículo, luego de los cambios realizados por la ley 20 días del 2019, hablamos a esa hora del impuesto, en este caso, ¿no? Impuesto de renta y ganancia ocasional como título, como libro, de las utilidades por inversionistas de capital del exterior del portafolio, y que fue modificado a través de una u otra manera, ¿sí? Por medio, en este caso, del artículo, el 18.1, lo pasamos al 82. El 22, que habla de entidades que no son contribuyentes del impuesto de renta y no declaran ingresos y patrimonio, lo pasamos del 22 al 83. En este caso, sujetos pasivos, arriba, y acá en este 22, 23 raya 1, pasa al 68, de los no contribuyentes. Entonces, no son contribuyentes los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva y otros. No son contribuyentes. Bien, como tal. En este caso, pues se especifica el epígrafe, porque así se llama, ¿sí? Al final del título o en la nota correspondiente a la realización de la indicación, por el cual fue objeto de cambio. Entonces también vamos a encontrar modificaciones varias en el uso del estatuto tributario, que ese va a ser como nuestra última sesión, en donde pues la sesión 3, 6 y octava tienen unos talleres o más bien como unos exámenes en el cual pues se redondea toda la idea en verificación de la información para saber si efectivamente usted ha venido comprendiendo, entendiendo, racionalizando cada una de las temáticas. Y podríamos seguir hablando inclusive ya desfasando el tema en el sujeto pasivo, el impuesto de renta y ganancia ocasional. Igual seguimos aquí en el impuesto de renta y ganancia ocasional. Las diferentes modificaciones, en este caso, modificaciones, aquí en este caso hablamos de modificaciones adicionadas y derogados. Entonces vemos que ahí en el impuesto de renta y ganancia ocasional, eso sería una bonita tarea, identificar cuál fue el cambio ocurrido. Por ejemplo, en este caso el 25 pasó al 84, modificado de los ingresos que no se consideran de fuente nacional.
En el caso del artículo 27, tendríamos que buscar, ¿no? En este caso, el nuevo estatuto tributario, por ese tipo de cambios, poderlo identificar. Yo les había mostrado la vez anterior, por ejemplo, en el caso correspondiente del estatuto tributario, para poderlo, en este caso, como sacarlo de allí, el de accounter, con modificación, podríamos entrar y revisar, en el caso del estatuto tributario. O podríamos inclusive buscar la misma normatividad en base a los ingresos. Artículo 25 modificado por el 84. Entonces, artículo 25 modificado por el 24. Un ejemplo. ¿Pero de dónde? Tenemos que mirar estatuto tributario. Eso es una buena terapia, llamo yo, en articulación. Ingresos que no se consideren de fuente o uso, en este caso nacional. Y probablemente pues se hacen algunos apartados entre el artículo 25, según lo que indica la guía o referencia, por el 84. Entonces aquí me quedó mal. Estatuto tributario. Ingresos que no se consideran de fuente de uso nacional. Entonces indicará de una u otra manera el artículo 24 los ingresos de fuente de uso nacional, que fueron de cierta manera ahí como modificados. Ahí le di enter. Entonces en la parte de abajo, texto inexequible, artículo derogado, nota de counter, y probablemente pues, vamos a encontrar algún tipo de modificación. Dice el artículo, nota 1, artículo modificado mediante la ley 2010 de 2019, el artículo 84. Bien, si estuviera de cierta manera como derogado, pues tendríamos que ir a mirar específicamente lo ocurrido. Y si ya el texto es inasequible, pues vamos a encontrar algunas apreciaciones. En eso consiste que todos los años, digo yo, cada 2 años como mínimo se va a estar cambiando el estatuto tributario, porque dependemos de las reformas tributarias. Entonces, ahí como que probablemente encontremos alguna referenciación en base a la información, ingresos de fuente nacional. Aquí ya hablan en el 25 de los que se consideran, no se consideran de fuente nacional. Pues ahí es importante como recapitular o tener presente lo que acabamos de indicar, en el cual se hace mención al artículo 84, por acá. Bien, para tenerlo ahí como en cuenta, llamo yo, ¿no? Artículo modificado 2010, el artículo 84. Entonces ahí ya tenemos como que nuestra primera intención, ¿no? Vamos a mirar a ver si de pronto encontramos algo más. Artículo 24. Lo hago de esta manera porque no tenemos un estatuto tributario como en línea que sea del periodo 2020. Bueno, en lo que respecta a 2020 con base a 2019, ¿no? Pues habla más explícitamente en base a esa información. Es que le pico allí 24. ¿Sí ven? Artículo 84. Modificado. Pues aquí aparece como cierta información en base, lógicamente, a los ingresos que no se consideran de fuente nacional, pero estamos buscando es los de ingresos de fuente nacional. Como lo dice acá, pues de cierta manera no es el 24, es el 25. Entonces ahí sí estamos nosotros es como equivocados. ¿Por qué? Porque pues, de una u otra manera me está pidiendo acá, es el artículo 25 modificado. Ok,
no generan renta de fuentes dentro del país. Los siguientes créditos obtenidos, créditos a corto plazo, créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones. ¿Eh? Pero aquí me está haciendo básicamente como énfasis es a ello, a la modificación que sufrió. Nota, artículo modificado por la ley 2010 de 2019. Ahí ya viene, con la técnica, en este caso. Tendríamos que ir a mirar en el nuevo estatuto, en el 84, porque lo cambió. Por ejemplo, acá, 27 al 30, entonces lo mismo. Artículo 27, modificado, en este caso, por el 30. Modificado. ¿Qué aparece ahí? El 27, acá, a counter, modificado el artículo 30. Adicionado, modificado, en su consideración, y modificado, o el parágrafo, porque también pues intervienen muchas introducciones de lo de allí, pero pues ahí estamos parados sobre este estatuto, que es como lo más elemental reconocer ese tipo de cambios. Sin embargo, pues probablemente pues sea una condición de una modificación, no solo en su artículo, ¿no? Sino las letras por dentro, el adicionado. En este caso, ingresos, componente inflacionario, de los rendimientos percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas. Entonces ya no serían modificados sino adicionados. Entonces vamos a buscar el artículo 38 en base a ver, sin darle término. Artículo 38 por el 160, dice acá. Entonces, no le di la otra palabra. ¿La otra palabra cuál es? Porque algunos estarán preguntando, es el de adicionado, así como teníamos modificado. Entonces, 38, 160, componente inflacionario. Entonces, miren, a counter, que era lo que pedía ya. Adicionado. El parágrafo cuarto fue derogado. El parágrafo, el inciso aquí fue derogado. ¿Sí ven? Ahí es donde hace la especificación. Entonces, 38, 160, a counter. Derogado, inciso derogado tácitamente, o sea, indica todo lo que ocurrió, el derogado de cada uno, el inciso derogado, de dónde parte, básicamente como esa relación. Inciso, ahí hay un inciso que ya fue derogado. Entonces, sí nos está mostrando, en este caso, la consideración del componente inflacionario, que miren, aparece también cuál es el componente inflacionario no deducible en el 118, en el 81, que no constituye costo en el 81. ¿Sí ven? Eso es lo bonito de la norma, que le indica a uno la relación, igual en el estatuto, físico es igual. Por ejemplo, para poder seguir, 39, componente inflacionario, 40 componente inflacionario, en el 160 tuvo adicionales. Busquemos uno que tenga un derogado, por ejemplo este. Aporte del empleador a fondos de cesantías, imagínense. En base al impuesto de renta, entonces vamos a mirar este 56-2, un ejemplo. 56-2. ¿Por cuál? No, no le podríamos decir que el 160, ¿no? Lógico. Pero eso. Ok, sí, 160. Entonces, el artículo 56-2, aportes del empleador a fondos de cesantías. Entonces, miren, qué derogado. Antes que decía, no constituye renta ni ganancia ocasional para el beneficiario o partícipe de los fondos de cesantías el aporte del empleador a títulos de cesantía mensuales o anuales. ¿Eh? No constituyen ni renta ni ganancia ocasional los aportes a los fondos de cesantías, ni sí, en este caso el aporte del empleador a títulos de cesantías mensuales o anuales. ¿Ok? Para tenerlo en cuenta como tal. Entonces, esta es una buena terapia. Miren, en base al impuesto de renta, en costos, en renta bruta, en rentas brutas especiales, en deducciones. O sea, ahí es donde viene una buena temática, en rentas exentas, en tarifas del impuesto de renta. Miren, vamos a mirar uno. Llama la atención
Por ejemplo, tarifa especial para dividendos o participaciones, tarifa especial para dividendos, tarifa especial para dividendos, tarifa para las personas naturales residentes y designaciones, sí, designaciones modales. Aquí se hizo, en este caso, modificado al 34, 35, el 241, igual, 241, y así, 241, se presenta para ver qué trae, ¿no? Ah, miren, ahí lo trae, 242, bueno, tocaría revisarlo, ¿no? 241, al 34 y al 35. Ok, tarifas para las personas naturales y extranjeras, miren, ahí está. ¿Qué tuvo? Miremoslo desde acá, un modificado en la ley 2010. ¿Qué se modificó? Probablemente las tarifas, el impuesto sobre la renta, van de las VTs correspondientes de cero, en este caso hasta 1090, de 1700 para el 28, el 33, el 35, el 37 y el 39. Eso pues aparentemente lo liquida el formulario, ¿no? Pero pues hay que tenerlo en cuenta, ahí como para poder obviamente subyacer toda la identificación de la norma, ¿no? Miren, cambió, se modificó en base únicamente al tema correspondiente como tal alguna identificación de tarifa marginal. Entonces, todos los cambios son de una u otra manera pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿no? En consideración. Y miren que esta parte de las tarifas del impuesto ligadas al impuesto de renta, bueno, hemos salido de ahí, ¿verdad? Es como el primer libro. Esos fueron los aportes o los cambios, ¿no? Así como en el libro del impuesto de renta, pues existen ese tipo de adiciones, modificaciones, derogados, ¿verdad? Ya cambiamos del impuesto de renta y ganancia ocasional, como para tenerlo ahí presente, miren, ¿no? El título, eso es lo que estoy revisando. Ya lo podríamos llegar a tener en cuenta en otros libros. Bueno, en los capítulos, en este caso, ¿no? El impuesto de renta en la retención en la fuente, vieron cambios, imagínense. ¿Quiénes son agentes de retención? Lo que leíamos y lo que hablábamos, ¿no? La retención sobre distribución de los ingresos, la retención en la fuente a título de renta, los impuestos sobre las ventas donde tuvieron cambios en los bienes o servicios excluidos, causación del impuesto, los responsables del impuesto sufrieron el régimen especial para cerveza y gaseosa y así sucesivamente, el impuesto sobre las ventas, en el IVA, ¿vale? El impuesto nacional al consumo, ya hubo modificaciones, el impuesto de timbre, al procedimiento tributario, las normas generales de ese procedimiento tributario ya tuvieron algunas especificaciones en base a las declaraciones tributarias, tanto del exterior, los deberes formales, la determinación del impuesto, la imposición de la sanción, la liquidación oficial, la discusión de los actos de administración, los medios de prueba, la extinción de la obligación. ¿Sí ven? Vaya vamos, ustedes la van a ver. Y esa sí que es normativa, y esa sí que es teórica, porque ahí sí no hay nada que hacer de pronto de manera elemental. A la hora del quehacer, eso es como cuando usted estudia, o va más bien en contabilidad uno, 2 o 3 y el profesor pues trata de una u otra manera como que meter o colocar más bien en consideración el tema de un proyecto integrador que pueda para hacer las transacciones contables no manuales, sino en un SIGO o en un Word Office, ¿sí? O en un SAP, en este caso como tal en un Cisco, en un Daytona, o en un SAP. Pues ahí es donde hay que tener cuidado porque pues obviamente hay temas adicionales, no de consideración ni de manejo no solamente de la universidad. Bien. Y que de una u otra manera el autoaprendizaje también hace énfasis a lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que saber. Bien. Los gravamen a los momentos financieros han tenido cambios, especificaciones técnicas, ¿no? Voy a traer un vasito con agua y ya volvemos, quedando por acá en otra parte de la oficina ya trabajando. Entonces, la idea es esa. Un momento.
Listo. Entonces, continuando con esa relación, pues, lógicamente, pues tenemos en cuenta ya algunas modificaciones, cambios, dentro no solamente del régimen tributario condescendiente, sino también igual en los movimientos financieros, en las entidades controladas, en este caso como tal, el régimen de entidades del exterior, en los holdings, en lo que tiene que ver específicamente en el régimen de compañías, bien, en los impuestos unificados para el régimen simple de tributación, dentro de su formalización para la generación de empleo, la formalización también. Tenemos cambios significativos a través de los articulados de disposiciones generales, de inscripciones, declaraciones de retenciones en el pago, varias. Entonces miren que esta parte también de ese anexo va a ser muy importante, pero muy importante realmente. Y como anexo 2, pues tenemos las tablas de retención en la fuente. Y al igual que eso también hemos sabido cómo valorar de cierta manera dentro de los sujetos el tema de la aplicación del sujeto activo, el pasivo, de la indicación a título de fuente de renta, de ganancia ocasional, del valor de la VT. Igual, las aplicaciones de las tarifas, de la recopilación de los decretos reglamentarios y toda la especificación técnica que pueda llegar a considerarse para lo que es el año vigente, ¿no? Como una actualización. Entonces ya, miren que aquí ya se nos empieza como a disolver el tema, ya vamos en la página 86, de una manera rápida, ¿cierto? En donde como mínimo pues es importante el significado de lo que estamos aprendiendo. Mediante esa resolución de noviembre 28 se fijó en 35.600 pesos el valor de la OVT para el 2020. Y esos valores son importantes y son ilustrativos y tienen que ver con el artículo 383 en su defecto. ¿Bien? Entonces ahí tenemos como ese tipo de indicación, el articulado, como para no ser un poco lector de la información. Pero pues también tenemos que tener en cuenta básicamente el artículo 65 de la ley 2010, que adicionó nuevamente un párrafo especial en el artículo 401 del Estatuto Tributario, la retención sobre ingresos tributarios. Y hace un parágrafo allí grande, ¿no? Cuando el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica, una sociedad de hecho, la retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta constituye un requisito previo para el otorgamiento de la escritura pública. Son temas derivados que tener presente, ¿no? De igual forma, en este caso, la ley 2010, a través de su artículo 5, modificó el artículo 437-1. A título de la retención a título de IVA podrá ser hasta el 50% del valor de dicho impuesto. En todo caso, si el Gobierno Nacional no establece una tarifa especial de retención a título de IVA para efecto de alguna normatividad, la cual será el 15%. Entonces ahí queda abierto nuevamente. Debe tenerse presente y ahí se derivan, ¿no?, las sentencias que son informativas, que nos ayudan de cierta manera como a tener presente todo aquello que uno desconfía o no analiza dentro de la norma. La información, de una u otra manera, a través de las diferentes instrucciones técnicas a título de renta, se divide básicamente en dos grupos, en dos sesiones, ¿no?, para tenerlo en cuenta. La retención a título del impuesto de renta y ganancia ocasional y la retención a título de IVA. Eso es importante tenerlo presente, ¿no?, para la estructuración no solamente del formulario 350, del 300, como lo hemos visto allí, pues significativamente para el caso didáctico en relación a lo que tiene que ver con el IVA. Igual, las retenciones a título del impuesto sobre la renta y ganancia nacional, ganancia ocasional, tienen énfasis básicamente divididas en tres secciones particulares: las retenciones que se practicaron a entidades nacionales y personas naturales, las retenciones que se practicaron a entidades del extranjero y las retenciones que se practicarían a entidades del extranjero y personas naturales no residentes, en el caso como correspondiente a los convenios para evitar doble tributación, España, Chile, Suiza, Canadá. Eso también lo miramos en la primera parte. Aquí podemos ver las retenciones que se practican en índole nacional a personas naturales, originados en este caso tipo de beneficiario a partir de tantas VTs, a partir de tantas cifras en pesos, que son las tarifas tradicionales o normales que vienen con el articulado. En el caso de los ingresos de la relación laboral, el artículo 383, famoso, básicamente, por procedimientos 1, 2, ¿verdad?, para poder pues, llegar a esos planos.
en base a los rendimientos financieros, de $1 en adelante, el 7%, honorarios, 11%, honorarios y comisiones, jurídicas, naturales, declarantes, no declarantes, del 10 al 11, hay que revisarlo, ¿no? Si hay contrato, si no hay contrato, si el contrato es superior a las 3.300 UETs, servicios generales a personas jurídicas, servicios a partir de 142, 4 VTs, que equivale de acuerdo a su valor de 35.607, según lo que leíamos, el 4 en este caso, equivalente a 142, 4%. Servicio en general, 4%, para personas jurídicas, naturales, no declarantes, declarantes del 6, del 4, por emolumentos eclesiásticos a personas no declarantes de renta, a partir de 961.000. Habría que revisar este articulado, ¿no? De la información. Servicios de transporte, 1%, 142.000. Terrestre, aéreo, marítimo. Diferenciales, naturales, jurídicas o jurídicas y naturales, jurídicas y naturales. En relación básica a algún articulado donde se especifiquen algunas indicaciones técnicas o específicas, muy bien. Transporte nacional de pasajeros, aéreo y marítimo, a partir del 1 de 142.000, 1%. Ahí había que ir a revisar técnicamente la norma, ¿no? Servicio en general al 4, y así muchos tipos de retenciones que se puedan llegar a considerar. Servicios de vigilancia. Aquí tenemos lo que digamos del articulado de la IU, la especificación de las tablas, tarifas, arrendamientos de bienes inmuebles, 4% a partir de $1. Y así podríamos hablar de la venta de bienes raíces por parte de una persona jurídica. Enajenación, venta de activos fijos por parte de una persona natural. Vehículo, 1% de retención. Compra y otros ingresos tributarios en general, 2.5. Viene con su anexo. Compra de café, compra de combustible, exportaciones de hidrocarburos, entre otros, entre otros, entre otros. Bien, y las notas específicas de lo que estamos hablando, de lo que estamos charlando. Página 96. Entonces, miren que ahí aparece una normatividad importante, chicos, que a través de una u otra manera, por medio de esta guía de referencia, para el año 2020 empezamos a descubrir de que lo tributario es de aplicación, de conocimiento, tiene que ver en realización de toda la información. Entonces, nada, eso es escoger y uno empezar como a interpretar y darse cuenta de qué comprende, qué no comprende, apoyarse, leer y seguir adelante, no hay de otra. Retenciones a que se practicarían, en este caso, sociedades extranjeras. Bien, un segundo, yo subo esto de una vez que ya me están presionando por acá. Este sería 25. Por Dios. Es que todo es tiempo, ¿no? Y todo es de una u otra manera como, sí, también de querer, ¿no? Le he dicho a ustedes, pues, se trata técnicamente de informar, ¿no? Pero hacerlo con honestidad, hacerlo con un enfoque totalmente voluntario, de una manera que nazca, no que te toque, porque en la vida tú decides qué quieres y qué no quieres. Entonces, más que el tema es una cuestión aquí de voluntariedad, ¿no? De poder llevar a cabo, de poder especificar, de podernos relacionar y tener como esa familia, ¿sí? El cuerpo colegiado de los contadores futuros que van a ser ustedes. Pues obviamente se trata de argumentarlo, ¿no? De serlo, o de creerse básicamente la película, de estar compartiendo este tema en información como tal. Entonces hoy es 8 de junio. Voy a llevar acá de una vez.
Está largo, largo. Entonces, nada, hijos, ahí toca seguir de largo. Las retenciones a, en este caso, sociedades extranjeras y personas naturales. Igual, con sus consideraciones, a partir, aplica el tema del porcentaje. Igual, en el caso correspondiente a los diferentes convenios de doble tributación con España, con Chile, los dividendos y participaciones, porque pues para muchas personas que obviamente tienen intereses tanto aquí como allá, intereses, cánones, regalías, sueldos, es más técnico, ¿no? Compra de aviones, imagínense, retención a título de impuestos sobre las ventas, la aeronáutica civil, 100% el IVA facturado, 100% del IVA, a título de la tarifa. Bien, entonces vamos ahí, vamos en los temas específicos de la página número 100, mire que aquí ya nos rendí un poquito, en base, pues lógicamente, el anexo 3 habla de la retención mediante los procedimientos 1 y 2, en base a las consideraciones del articulado, ¿no? En este caso, como tal, en lo correspondiente a la adición o a, sí, a lo tradicional del artículo 392 o el 385 y el 386, y por qué no el 388, ¿no? En su base de depuración, para determinar una retención en una fuente. Entonces vamos ahí, vamos al espacio, a manejar el tiempo, para poder pues especificar este tema. Ya no nos queda sino las novedades de la ley de crecimiento, el procedimiento 1 y 2, para poder terminar, pues obviamente mediante algún ejemplo, y hablando pues específicamente sobre esos temas, los requisitos para no ser responsables del IVA en el 2020, ¿sí? Régimen simplificado probablemente, con especificaciones de las VTs, las novedades en la clasificación de bienes y servicios frente al IVA, esos serían temas ilustrativos importantes igual, el excluido, el exento, el grabado de algunos elementos tanto de la canasta familiar como de los diferentes productos, servicios, mercancías y las tasas de interés, actores por parte de la DIAN, usureros, total, tarifa diaria aplicable, imagínense. Entonces, todo esto y los intereses moratorios sobre las deudas tributarias, los históricos de porcentaje del reajuste fiscal, o con eso, estamos hablando de lo que especifica el IPC. Entonces, ahí hay que tener presente todo esto, convenios para evitar la doble tributación. Con Canadá tenemos convenios. De eso se trata, amiguitos, ¿no? De eso se trata, de seguir. Entonces vamos en la página 100, acuérdense, porfa, no les va a olvidar. Y una que otra información laboral, de montos mínimo, máximo, dotación, aportes para fiscales. Ese curso es de una actualización tributaria completa, la cotización al sistema de riesgos laborales. Las cargan, ¿no? Por parte, en este caso, del empleador y el trabajador, ¿no? Las fórmulas, nunca olvide ese material. Comparativo entre los regímenes de pensiones en Colombia, ¿no? A través del RAIS, o lo que especifica la ley 50 y la ley 100, ¿no? Muchos temas por analizar. Costos de un trabajador que venga un salario mínimo. Ay Dios, que podría llegar a costar un trabajador, ¿no? Eso es importante porque no todos vamos a ser empleados, ¿no? Algunos serán independientes y todo este tema de responsabilidad en base a la seguridad social, pues es ilustrativo, ¿no? Es de conocimiento, ¿no? Es de porcentajes, es de saber, es de actualización, el histórico del salario mínimo también, todo eso afecta, eso no crean. Entonces ahí estamos, incremento histórico en base al salario mínimo, la inflación anual, los métodos de medición para activos, instrumentos de deuda, cesión del estándar, ay por Dios. Entonces, lo que se pone es bueno, ya no nos queda sino una sesión, ¿no? De estas de video. Pero nada, pa'lante como el elefante, eso no hay de otra. Entonces, ¿cuánto podría llegar a comprar? A cobrar, perdón. Un contador. Toda esta información sirve como base informativa, ¿no? Tributaria, inclusive. Todo esto es una guía de actualización constante, terminando así con indicadores micro o macroeconómicos, que es una pasión. De mi parte, hijos, una feliz tarde, que se encuentren muy bien. Pilas con las tareas.
no estamos hablando, juiciosos, ojo, ojo con todo, que Dios los guarde.